En la sesión 4 ayer, estuvimos revisando digamos, fundamentos de lo que conocemos como redes neuronales. Em, la clase de ayer sirvió para comprender cómo funciona una neurona, que nosotros le llamamos perceptrón, en donde se trata de una unidad de procesamiento de datos em, que recibe una serie de parámetros, n parámetros. Cada uno de estos parámetros se multiplica por un número, por un peso, por una, digamos, prioridad o importancia que tiene dentro del conjunto de datos. Esos pesos llegan entonces al perceptrón, en donde se suman y además se agrega un valor bias que es básicamente el intercepto que conocimos en la regresión lineal que vimos en alguna de las sesiones anteriores. Y para que esto no sea una suma de regresiones lineales, de n regresiones, dependiendo de la cantidad de variables que han sido ingresadas a la red, pues se opta por incluir una función de activación que lo que entrega es la no linealidad del resultado que se obtiene de esa sumatoria de cada una de las variables que ingresó y que fueron multiplicadas por esos pesos que se habían definido en la fase previa. Con esa función de activación, entonces, somos capaces de generar un dato que se envía a otra red, perdón, a otra capa, y así sucesivamente hasta llegar a la capa final de esta red que estamos construyendo. Y en la capa final, nuevamente aplicamos una función de activación que normalmente para los problemas que entregan probabilidades de categorización o de clasificación, ocupamos la función de activación llamada softmax. Y eso fue lo que hicimos en el ejercicio de ayer. Y esto entonces permite ni más ni menos que hacer una clasificación. El asunto es si en Machine Learning ya habíamos revisado algoritmos que estaban dentro de las categorías de los supervisados y los no supervisados, y que dentro de los supervisados teníamos problemas de regresión y problemas de clasificación porque no seguimos utilizando un algoritmo del ámbito del Machine Learning que vimos en la sesión número 3, como por ejemplo árboles de decisión para hacer esta clasificación. Básicamente porque las redes neuronales vienen a suplir un problema que es cuando los datos se trata de estructuras no tabulares, que es lo que normalmente trabajamos cuando hacemos cualquier investigación, ¿no? Eh, Obtenemos un dataset, datos ordenados en filas y columnas, y en base a esos datos aplicamos una serie de pruebas estadísticas para poder determinar eh, cuánto influye en un resultado, si existen diferencias estadísticamente significativas entre dos muestras, qué sé yo. Todas esas cosas que trabajamos con números en nuestras investigaciones, que viene siendo el resultado de alguna intervención o básicamente el resultado de un cuestionario que hemos aplicado. eh, Funciona bastante bien el Machine Learning, pero ¿qué pasa cuando queremos hacer algo un poco más complejo? Que es hacer una clasificación, pero ya de otro tipo de datos que no tienen esta estructura tabular. Y ahí entonces es cuando surgen como solución a esa problemática las redes neuronales. Así que estamos en esa etapa en donde estamos procesando datos que corresponden, por ejemplo, a
audio, video, imágenes, qué sé yo, datos diferentes a los que ya he mencionado hace unos segundos atrás. Y entonces, nosotros, cuando hemos conocido el perceptrón y además hemos logrado crear una pequeña red llamada Multilayer Perceptron, que es una red de varias capas de perceptrones, hoy nos corresponde dar un pasito más porque Profesor, ese tipo disculpe, de red, las que hicimos, ¿sí? No, ¿está no he cambiado la mostrando algo? diapositiva. Porque, Eh, sí, pero no he solo cambiado veo nada. esa Estoy en la fundamento de Data portada. Science. Está en la portada nomás. Exacto, exacto. Ya. Sí, sí, no he cambiado nada todavía. ¿Ya? Entonces, como le estaba mencionando, hoy vamos a dar un pasito más. Vamos a conocer otras estructuras de redes neuronales. Vamos a dejar de lado las MLP, entre comillas, de lado, porque siguen existiendo. Ustedes ya lo van a comprobar en unos minutos más. Y ese es el desafío para hoy, poder trabajar entonces con este nuevo, digamos, problema que se nos presenta, ¿no? Que es cuando ya los datos son bastante más complejos y queremos revisar entonces otro tipo de datos de entrada para las redes que estamos creando. Y así entonces el objetivo principal de hoy es comprender esos conceptos que son un poco más avanzados de las redes neuronales. Junto con esto, hoy vamos a lograr comprender qué son las CNN. ¿Qué son las CNN? Es la evolución de las MLP. Las MLP, las que vimos ayer, entonces, resuelven problemas bastante sencillos. Pero cuando tenemos que determinar, por ejemplo, si se trata de la foto de un perro o un gato, ahí hay un problema mucho más denso. Y en este caso, entonces, se usan las redes convolucionales. Estas son las CNN. Así que hoy vamos a describirlas y vamos a revisar su funcionamiento. Con esto, además, vamos a dar paso a algo que es un poco más moderno que la CNN, porque la CNN tienen ya 15 años eh, que estamos utilizando, entonces esto ya ha dejado de ser un proceso tan rudimentario como lo vamos a describir en los siguientes slides. Y en la actualidad nosotros nos aprovechamos de cosas que ya están hechas. Al igual que en el lenguaje de programación Python, que estamos utilizando bibliotecas como NumPy, como Pandas, como TensorFlow, qué sé yo, todas esas bibliotecas que ustedes han visto en cada uno de los ejercicios, pues hoy vamos a trabajar con un concepto que se llama Transfer Learning. Y esto es básicamente utilizar redes que ya están hechas. Eso es lo que vamos a hacer, porque así es como se trabaja en la actualidad. ¿Ya? Y vamos a dedicar unos minutitos al finalizar esta parte teórica para mencionar los riesgos, los sesgos, la implicancia ética que siempre están presentes en este tipo de trabajo. ¿Ya? Así que esa es la agenda para esta sesión. Así que bueno, como ya les adelantaba, nosotros en la sesión anterior lo que hicimos fue entrenar un perceptrón que pertenecía a una red multicapa, es decir, creamos una MLP y vimos que tenía
entonces algunas limitaciones, como las que ya acabo de mencionar. Cuando estamos trabajando con imágenes reales, del mundo real, las MLP no tienen esta capacidad como para poder reconocer las formas, diferentes formas que pueden haber en una imagen, en una fotografía, los bordes, las texturas o patrones un poco más complejos. Eh, y en este caso entonces es donde nosotros nos damos cuenta que es necesario tener a nuestra disposición modelos mucho más especializados que puedan trabajar con imágenes que son más complejas de interpretar. Así que en este contexto es que aparecen las redes convolucionales, las CNN, que pueden aprender características visuales de manera jerárquica, es decir, en orden. Es aprender las cosas más obvias de una imagen para luego ir entrando en detalles y cada vez llegar a un nivel de detalle que él le permita entonces reconocer una imagen. Estamos hablando de imagen, así que sigo con el mismo ejemplo, que le permita reconocer una imagen de forma certera. Porque en realidad, si ponemos la foto de la cara, del rostro o de la cabeza de un perro, un chihuahua, y de un gato, si solamente colocamos el rostro, bueno, nosotros como seres humanos vamos a tener la capacidad de determinar que se trata de un gato cuando tiene bigotes largos. Eso es lo que va a tener que hacer la red, llegar hasta ese nivel de detalle para poder entonces determinar que en la imagen, en una de ellas, una de estas cabezas o de rostros que está visualizando tiene bigotes largos. Y esa es la diferencia que hay entre una imagen y la otra. Algo bastante fino como para poder determinar. Porque además deben ustedes comprender, como ya lo hemos mencionado en todas las sesiones, que las redes trabajan solo con números. Entonces, no es que él esté, la red, la CNN, esté viendo la imagen. En realidad está leyendo números. Entonces, ¿cómo poder determinar a través de solamente números que una de las imágenes tiene bigotes largos? Para así entonces señalar que se trata de un gato. Ese es el desafío que tiene la CNN y que ese trabajo previo eh, de poder entonces diseccionar la imagen y poder capturar todos estos pequeños detalles es lo que no hacen las redes que vimos ayer, las MLP, ¿ya? Así que viendo entonces ya cómo es que la CNN logran interpretar estas redes, hay que señalar lo siguiente. La CNN analizan imágenes en pequeños segmentos, es decir, toman la imagen y la dividen en varios cuadritos pequeños, detectando patrones que hay en cada uno de esos cuadritos más pequeños. Yo sé que con ustedes es bastante sencillo traer a colación el concepto de pixel, ¿cierto? Porque estoy casi seguro que todos entienden qué es un píxel. Entonces, lo que hace la CNN es eso, es analizar píxel por píxel la imagen para poder capturar esos detalles más mínimos que le permitan entonces diferenciar una imagen de la otra. Para hacer esto, para que sea mucho más eficiente, es que nosotros utilizamos varias capas, igual que lo que vimos ayer con las MLP. Utilizamos varias capas, en donde las primeras capas logran identificar cosas mucho más
fáciles de determinar a simple vista, como el poder identificar bordes y texturas bastante simples, ¿no? No es más que eso, ¿no? Las primeras capas. Mientras que las capas entonces más profundas serán las encargadas de capturar patrones mucho más complejos, como el ejemplo de los bigotes que yo les mencionaba, que apenas se logra ver en una imagen. Y yo a mi edad, si veo una imagen muy chiquitita de un gato, no le veo los bigotes. Tendría que aplicar zoom. Entonces, eso es lo que hacen las capas más profundas, ver esos pequeños detalles que no son tan simples de capturar a primera vista, ¿no? Así que lo que hay que tener claro, bueno, es que la CNN no ven, no ven como los humanos, pero sí aprenden entonces a extraer estas características más relevantes de forma automática. Y eso es lo que las hace la mejor alternativa para lo que eh, conocemos bajo el concepto de visión computacional. ¿Ya? Así que la CNN va a trabajar de esa forma, por partes, ¿no? Ahora bien, eh, esta imagen es, digamos, bastante clara para poder entender cuál es la diferencia entre la CNN y las MLP que vimos ayer. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, en el costado derecho de la imagen hay una capa que se encarga de aplanar los datos, es decir, llevarlos, acuérdense que ayer los mencioné en más de una ocasión, llevar los datos desde una matriz a un vector unidimensional. Esa es la capa flatten, que está justo antes de las pelotitas Calypso. Bueno, desde esa capa, de la capa encargada de aplanar los datos hacia la derecha, es lo que hicimos ayer. Ayer estuvimos trabajando ese tipo de estructura. Esa es la MLP clásica que trabajamos en la sesión número 4. Pues bien, la CNN es la red MLP que ustedes están viendo en el costado derecho, más la red previa que está hacia la izquierda. Es decir, toda esta parte de cajitas en donde ustedes ven cómo hay una imagen de una, no sé, que es una cebra, y luego va pasando por diferentes etapas, que son las capas convolucionales. Bueno, todo ese proceso que está ahí eh, transforma lo que vimos ayer en una CNN. Esto que está acá entonces es el gran desafío, ¿no? El poder implementar esta red que permite entonces a través de capas convolucionales poder dividir esa imagen de la cebra en pequeños segmentos y esos segmentos almacenarlos en formato de número y cada una de esas capas va a encargarse de detectar ciertos patrones. Entonces, en alguna de estas capas, en alguno de esos cuadritos amarillos que aparecen ahí, van a aparecer unos números uno que hacen referencia a los bigotes cuando se analiza un gato, bigotes largos. Y si fuese un perro, uno de esos cuadritos va a estar en puro cero porque quiere decir que no tiene bigotes largos, ¿no? Así es entonces el trabajo que tenemos hoy como desafío, entender estas capas convolucionales. Entonces, al final, lo que uno hace en la CNN es básicamente implementar algo así como filtros, ¿sí? Y así le llamamos efectivamente, un filtro. Y que es básicamente una pequeña matriz, generalmente es de 3 por 3 cuadritos por 3 cuadritos, ah,
en algunos casos de 5 por 5 y así dividimos esa gran imagen de la cebra en pequeños segmentos, en pequeñas ventanitas que me van dando luces de qué es lo que estoy viendo. Entonces, como que la red, a través de este filtro, analiza primero los 9 cuadritos que están en la esquina superior izquierda y así empieza a avanzar hacia la derecha. Es decir, es poner como una ventana de 3 por 3 en la esquina superior izquierda de la imagen y luego empiezo a mover esa ventana hacia la derecha. Entonces solamente me concentro en lo que veo en la ventana de 3 por 3 y así me voy moviendo hacia el lado, ¿ya? Entonces, esa ventanita, ese filtro, se va moviendo hasta poder capturar toda la información de la imagen y que básicamente en términos matemáticos en lo que hace son multiplicaciones y sumas. No hace más que eso, ¿ya? Y da como resultado, después de haber recorrido toda la imagen con esa ventana, da como resultado un mapa de características. Y dice, mira, la primera característica que yo puedo tener de esta imagen es 28. O, eh, tal vez para ser más preciso, te entrega una matriz con números. Bueno, entonces teníamos la ventanita que va recorriendo la imagen, listo, tengo una matriz de características. Y eso lo hace muchas veces, muchísimas veces. Los filtros, por cierto, no los elige el arquitecto de la red. La red solita va eh, haciendo mover estos filtros y dándole ciertos valores al filtro sin la necesidad que ustedes le digan cómo hacerlo. ¿Ya? La red lo hace solo. Entonces sí, en las primeras capas ese filtro solo lo hace la imagen, recorrerla para capturar cosas, como ya les decía, características bastante obvias, algo no tan complejo. Lo único que hace es capturar un par de líneas rectas, algunos bordes que no sean tan complejos de comprender y ya las capas más profundas permiten capturar datos mucho más abstractos de las imágenes que estamos procesando, ¿no? Esos son los filtros y a esto es lo que llamamos las convoluciones. Entonces, así, esta, esta imagen es la misma que se repite en todos estos otros cuadritos que ven en el slide que estamos revisando en este instante. Sigue siendo la misma imagen, pero ya no se puede ver la cebra ahí a simple vista porque va siendo analizada por capas con detalles, como ya les decía, desde lo más obvio a los más complejos, ¿ya? Ese es entonces el funcionamiento de estas capas convolucionales que trabaja con estos filtros, que son esas ventanitas que permiten recorrer la imagen. Ahora bien, teniendo en consideración esa imagen que estamos viendo ahí, como se dan cuenta, hay un concepto que aparece aquí arriba de los cuadritos de las imágenes que dice pooling. Pooling. Entonces, eh, en el siguiente slide tratamos de explicar entonces de forma bastante sencilla qué es el pooling y el mapa de características. Básicamente esas secciones llamadas como pooling, que trabajan en conjunto ahí en la disección de las imágenes, lo que hace es reducir el mapa de características, no hacerlo tan complejo, porque si no, para poder procesar una imagen, la verdad es que estaríamos bastantes horas para poder entonces analizar esa imagen. Así que el pooling lo que hace es poder seleccionar
ciertas características, es decir, tratar de reducir este mapa de características que hemos creado en cada una de las convoluciones, para así entonces mejorar la eficiencia, reducir, recuerden que lo más importante que vimos ayer, el sobreajuste o el overfitting. Esto también, el pooling está enfocado en aquello, ¿no? Y mantener las características más importantes de la información que se ha recopilado en cada convolución. Ahora, como parámetro, ya en tal vez lo más técnico, lo más común es utilizar el max pooling. Ya lo vamos a ver en el código cómo se escribe, ¿no? El max pooling es lo más típico que usamos. Y básicamente max pooling, para poder hacer esta reducción, ¿qué es lo que hace? Toma el valor máximo que encuentra dentro de ese mapa de características. ¿Ya? Esto hace entonces que la red sea bastante más robusta, sobre todo a variaciones muy pequeñas en las imágenes, como por ejemplo el caso que yo les daba. Si tenemos la cabeza de un gato y de un perro, a simple vista son bastante similares, bueno, dependiendo de la raza del perro y del gato, y que tal vez lo único que nos podrá servir para diferenciar es algo muy pequeño, es esa variación pequeñita de la imagen que resulta ser los bigotes del gato, que son mucho más largos que los del perro. Ahora bien, la imagen entonces entra básicamente como números, una matriz de píxeles que en realidad son números. Y esa matriz de píxeles viene entonces separada normalmente en canales, porque es mucho más fácil trabajar así. ¿Qué significa todo esto? Básicamente es, por ejemplo, cuando se trata de imágenes en color, lo que hacemos es dividir la imagen a través de lo que nosotros conocemos como el RGB, ¿cierto? Red, green, blue. Nosotros lo que estamos haciendo es entonces dividir esa imagen en tres canales distintos, uno en la imagen en donde solo está presente el rojo, el verde y el azul. ¿Ya? Así es como vamos a leer estas imágenes. Cada canal entonces es básicamente una imagen en blanco y negro con intensidades distintas y que permite entonces hacer esta separación. Por ejemplo, cuando se trata de colores, lo hacemos en tres canales. Cuando se trata de escala de grises, la verdad es que lo hacemos en uno, ¿sí? Y así existen, por si acaso, otras alternativas para dividir. Están las imágenes médicas, por ejemplo, o las imágenes satelitales. Esas se dividen en más canales, no solo por RGB o no solo como escala de grises, que es un solo canal, sino que ahí ya tenemos 8, 10, 14 canales distintos eh, eh, para poder dividir la imagen y poder comprenderla mucho mejor. Así que básicamente lo que tenemos hasta ahora es que se aplica una convolución, es decir, ese filtro que escanea la imagen, se toma una pequeña ventanita, se desliza por toda la imagen, se obtiene un número y esto es lo que se hace por cada uno de esos canales que hemos dividido la imagen. Eh, Estas básicamente convoluciones están insertas en una red, igual que las que vimos ayer. Así que aquí también están las famosas funciones de activación. ¿Y qué les voy a decir? Pues lo más común, ReLU. Nuevamente utilizamos ReLU para aplicar en cada una de estas convoluciones. La activación
va a ser básicamente que las características más importantes se destaquen y que las más irrelevantes desaparezcan. Eso es lo que se ha logrado en la investigación asociar a la función de activación llamada ReLU. Y el famoso pooling entonces es una reducción de la imagen, porque no podemos procesar toda esa imagen, porque tiene demasiados cuadritos en que se ha dividido esas ventanitas. Así que el pooling lo que hace es reducirla, llevarla a una matriz mucho más pequeña. Si teníamos una imagen dividida en 36 cuadritos, es decir, una matriz de 6 por 6, la vamos a llevar a una matriz de 3 por 3, es decir, solamente dividida en 9 cuadritos. Eso es lo que hace el pooling. ¿Y cómo determina aquello? Bueno, depende de cómo el arquitecto configure el pooling. Ya les decía, si lo configuran como un max pooling, lo que hace es que por cada una de esas ventanitas que va recorriendo toda la imagen va tomando los valores más altos. Y así pasa de 36 cuadritos a solo 9, es decir, de una matriz de 6 por 6 a una matriz de 3 por 3. ¿Ya? Así que la imagen, al haber pasado por estas capas de convolución, haber hecho el pooling, además tiene la famosa función de activación. Eso es cómo funciona esta sección, que es tratar de diseccionar la imagen lo más que podamos, para hacer el trabajo. Bueno, después viene ya lo mismo que vimos ayer, viene la capa flatten, que es decir, llevar toda esta matriz a un solo vector y ahí ya todo el trabajo que revisamos ayer, que es decir, pasarlo por capas densas como las que vimos ayer, que fue cuando implementamos la MLP. Y al final, recuerden que utilizamos la función softmax. Eso ya es, me voy a retroceder en el slide. Y al final, la última capa es donde aplicamos la función softmax. Esa que está ahí en color, wow, no sé, damasco, durazno, no sé qué colores. Rosado pálido. Y ahí se aplica entonces la famosa softmax, que recuerden que lo que hace es llevar los valores en un rango de 0 a 1 para así poder determinar probabilidades, ¿no? De 0 a 100. Eso es lo que hace, ¿ya? Así que, pues bien, nunca he sabido si yo me cambio de pestaña, lo que estoy compartiendo se cambia o no, así que ustedes me dirán, me voy a cambiar de pestaña ah, de la imagen, ¿no? Esta es en color verde la imagen y nosotros vamos recorriendo la imagen en cuadritos más pequeños. Ese color naranjo es cuando estoy recorriendo la imagen. Ese es el famoso filtro, la ventanita con la que empiezo a recorrer la imagen. La imagen son puros 0 y 1, ¿no? Las vamos a imaginar así. Entonces yo recorro con esa ventanita y voy tomando valores los más significativos de la ventanita que va recorriendo. Y el valor más significativo es el que se va incorporando a esa nueva matriz. Ahí es como ustedes ven que se achicó, ¿cierto? Se achicó la matriz. Pasamos de una matriz de 5 por 5 a una de 3 por 3. Hemos logrado rescatar las cosas más importantes de la matriz. Eso es lo que piensa la red. Y ya saben, el backpropagation, ¿para qué sirve? Bueno, para darse cuenta que lo que hizo no era lo más correcto. Entonces después lo vuelve a hacer, después lo vuelve a hacer, después lo vuelve a hacer, hasta lograr encontrar la fórmula perfecta para saber que sí, realmente tomamos las cosas más significativas de esa imagen que estaba dividida en una matriz de 5 por 5, pasarla a una matriz de 3 por 3.
junto con su función de activación y el pooling, todo eso en su conjunto. Bueno, hay otro concepto también que se llama kernel, pero no lo estamos haciendo mucha referencia. Pero todo eso es lo que ustedes están viendo en esa imagen que estoy mostrando, ¿no? El poder recorrer la imagen y poder achicarla y tomar las características más importantes de la imagen. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra duda respecto a esto? ¿No? Ya. Entonces, como alguna vez se lo mencioné, nosotros hemos incorporado algunos enlaces eh, en, en las diapositivas y bueno, hay una muy interesante que sí aquí me voy a detener para apoyarme y poder complementar lo que ya he mencionado, y es esta que está acá. Por si no están viendo el PDF, por si el link no funciona, lo estoy pegando en el chat. Y ahí se lo envié. Ya, aquí es donde tenemos entonces el funcionamiento de esta red CNN. Así funciona, ¿ven? Ahí están. En este caso ocupa tres canales para dividir la imagen. Ocupa los canales RGB, ¿ya? Tal como les mencionaba. Entonces, aquí es donde nosotros estamos dividiendo la imagen y luego por cada uno de esos canales se va a todas estas neuronas. ¿Para qué? Para hacer ese gran proceso que mencionábamos, que es el poder recorrer la imagen y poder hacer esa reducción capturando los elementos más relevantes de la imagen y así ir capturando detalles mucho más precisos respecto a lo que se está analizando. Hay varios ejemplos por si acaso. Yo tengo aquí seleccionado el de la taza de café. Entonces, ustedes tienen la red ya en funcionamiento acá. Si le dan clic, se puede ver ahí cómo se supone que está recorriendo la imagen. ¿La ven o no? Eh, entonces empieza a recorrer ahí y va tomando los aspectos más relevantes de esa imagen. Ahí está lo mismo que vimos ayer. Vienen datos, números, se le asigna un peso, hay un bias, hay el intercepto de esta sumatoria de pesos que vienen viajando y eso permite entonces hacer esa representación en una primera versión y así lo hace en todas las otras versiones. Va recorriendo y capturando las imágenes, las características, perdón, más importantes, más relevantes, según él, según el algoritmo, son las más importantes. Después, cuando llega al final, se da cuenta que su predicción era súper mala. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve a hacer todo este proceso y así. El descenso del gradiente, ¿se acuerdan ayer que estuvimos analizando esto? Entonces así es como va viajando de una capa convolucional a otra capa convolucional. Y aquí tenemos la primera, la función de activación ReLU, para agregarle esa no linealidad a los datos. Entra a la otra capa, aquí entra una neurona, se aplica nuevamente el ReLU y acá está haciendo el max pooling, que es hacer esa reducción de de la imagen que ha recibido. ¿Ya? Ahí está operando, ¿no? Como pueden ver. Bueno, aquí se pueden entretener jugando eh, con, con la web, ¿no? Ya, vamos a ver. Y así lo hace, bueno, depende, pues, cuántas capas pusieron, qué sé yo.
Bueno, y la cosa es que aquí al final está la última capa. Él ha determinado que puede ser alguna de estas cosas. Y ha dicho que es expreso. Ese es el resultado, según lo que él recibió. Ahí está esa capa en donde todos los datos se transforman en un solo vector. Todos esos vienen con datos, con números, entran acá, se aplica el bias como siempre y luego se aplica la función softmax. Entonces cada uno de estos se transforma en una probabilidad de que sea algo de eso que viene ahí. Entonces ahí está. En este caso dice que al aplicar softmax, estas salidas de acá pasaron por softmax y se dividieron en no sé cuántos canales son, 10 parece. Se dividieron en 10 canales y Expreso es el que obtuvo la puntuación 0,8. Es decir, ha determinado que en un 88% es probable que la imagen que analizó sea un expreso. Que sea, no sé, ¿qué es lo más eh, parecido a un expreso? No sé. Em, Este que está acá, no. ¿Qué ponderación le dio? Le dio un 0,0021. Y así, esta es la segunda, ¿no? Esta debe tener ya 0,0291. ¿Se entendió con esta gráfica? Mejor. Dejemos de lado el sitio web. Vamos a revisar los últimos slides que tenemos preparados. ¿Sí? Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Entonces, estábamos acá, en donde básicamente la CNN es una red que tiene un adicional a las MLP. ¿Qué es lo que tiene adicional? Esa parte en donde tomamos una imagen y a través de una red convolucional, así se le llama, logramos diseccionar esa imagen hasta poder transformarla en un conjunto de datos, en una matriz que representa de la manera más fiel posible a la imagen original, a la que hemos revisado. Esa es la CNN. Como se dan cuenta, solo le agregamos esta parte, que es la disección de la imagen. No hemos hecho nada más. Y al final funciona exactamente como las redes que vimos ayer, ¿sí? Pero las de ayer no tenían esta capacidad po, de poder diseccionar la imagen. Hoy lo estamos aprendiendo con este tipo de redes. Así que esta es la parte que hay que considerar. Esta es la parte que hay que considerar. Porque claro, sí, es entretenido ver ahí la red y cómo clasifica. Súper bien ver esa red, cómo está clasificando. eh, Poder implementar estas capas convolucionales, definir el tamaño de la ventanita, hacer todo eso, pero les tengo una noticia. Del, wow, del 2015 creo que empezó. Eh, Hay empresas especializadas en hacer esas redes convolucionales y que la ponen a disposición de toda la comunidad. Entonces, hoy, cuando estamos hablando de clasificador de imágenes, la verdad es que no se hace eso, las capas convolucionales. Solo hacemos una red tan básica como las que vimos ayer. No nos desgastamos haciendo lo anterior porque ya existen algoritmos que son capaces de hacer clasificaciones de 1.000 tipos de imágenes. 1.000. Y cada vez está aumentando.
a medida que transcurren los años. Eso es entonces el concepto que hoy se utiliza cuando creamos redes del tipo CNN, Transfer Learning. El transfer learning consiste entonces en aprovechar modelos que ya están entrenados con millones de imágenes, gracias al trabajo que nosotros llevamos haciendo como hace, no sé, 20 años, más o menos, que son los famosos CAPTCHA, que ahí Marcelo nos recordaba. Eh, Hay clásicos, MobileNet, B2, ResNet, son algunos de los modelos ya entrenados con millones de imágenes que permite clasificar en 1000 categorías diferentes imágenes. Y nosotros lo ocupamos, no hacemos nada más. Es lo único que hacemos. Utilizar ese red, ese conocimiento, esa superarquitectura que tiene una precisión muy alta para empezar entonces nosotros a clasificar nuestras propias imágenes. Esos modelos entonces ya aprendieron características generales como bordes, curvas, texturas, formas, qué sé yo. Y nosotros no estamos haciendo el trabajo de entrenar desde cero la red. ¿Por qué? Bueno, porque al inicio de esta sesión estábamos conversando que en algunos ejercicios los estudiantes cuando hacían estas cosas no consideraban que con una red que le incorporaban, no sé, 20 épocas, con 4 capas ocultas y entrenándola con 100 imágenes, la verdad es que el computador colapsaba y no lo podía hacer. ¿Para qué vamos a hacer eso si eso ya está hecho? Entonces, nosotros utilizamos estos modelos que ya aprendieron las características de diferentes imágenes. Así que básicamente nosotros vamos a implementar una CNN, entre comillas, pero que lo que estamos haciendo es congelar las primeras capas del modelo. Esas capas adicionales en esa imagen que estábamos viendo en el slide anterior, congelamos esas capas previas, es decir, todo eso de la convolución se congela porque eso ya está hecho, ya está entrenado, no lo necesitamos. Solo necesitamos los datos que vienen de salida, antes de la clasificación. Entonces nosotros lo único que hacemos es pasar una imagen, esa imagen, hacer el proceso ahí de partirla en varios trocitos y le decimos que el algoritmo este que ya viene hecho la pueda clasificar. Nada más. Requiere poquitos datos, no necesito entrenar, es mucho más rápido, obviamente, y se obtienen mejores resultados que ustedes estén creando una CNN desde cero, porque ya vieron todos los parámetros que hay que considerar. No son muchos, pero la combinatoria de ellos me da demasiadas posibilidades, alternativas varias. ¿Ya? Así que bueno, nosotros vamos a utilizar en esta sesión también los Transfer Learning, porque eso es, como le decía, el estándar en la actualidad para hacer reconocimiento de imágenes. Así entonces tenemos las famosas MLP que vimos ayer. Hoy hemos incorporado las CNN. Estas son, digamos, las dos cosas que más vamos a dar vuelta en los ejercicios que podemos implementar en la sala de clase. Y para proyectos reales, pues también, porque la MLP procesan datos tabulares típicos, sobre todo, no sé, en nuestras investigaciones
cuando estamos analizando datos. Bueno, con la CNN ya hemos resuelto problemas de imágenes, video. ¿Qué nos queda? Bueno, existen otras redes. Sí, existen otras. Por ejemplo, las RNN. RNN. Básicamente orientadas hacia la generación de texto, lenguaje. Y en algunos casos también series de tiempo. Las series de tiempo también son campos de las RNN. Y existen, no sé, muchas más. LSTM, por ahí me acuerdo. eh, GRU, GAN, bueno, hay varias. Pero eso, las GAN es interesante porque permite detectar deepfakes o imágenes trucadas. ¿Ya? Esa es interesante. Las GAN, G-A-N. ¿Sí? Ok, bueno, luego de haber hablado un poquito de lo que nos depara la sesión de hoy en la parte práctica, creo que es muy relevante abordar el siguiente tópico y es respecto a la ética. La verdad que esto es lo que debemos considerar, pese a que ya lo había mencionado en la primera sesión. eh, en el estado actual de la IA, eh, podemos decir que estos algoritmos básicamente solo predicen patrones estadísticos, no es más que eso. Eh, y bueno, sobre todo cuando entramos en discusión del chat GPT, si es realmente inteligente o no, bueno, ahí siempre explicamos que el texto que genera básicamente es probabilidad y en base a esas probabilidades determina cuál es la palabra que le sigue a una ya escrita. Y así es como logra desarrollar texto. Así que de inteligente, no sé, lo podría cuestionar. Bueno, ¿esto qué implica? Básicamente es que para calcular esa probabilidad, como lo hemos hecho ayer, o hoy, eh, necesitamos entrenar una red. Así que ese es uno de los principales sesgos que tienen estas cosas que hoy es bastante común ver su aplicación en diferentes esferas. Y es cómo fue entrenado, con qué datos fue entrenado. Además, en la actualidad ya les dije que no creamos muchas CNN, sino que utilizamos el concepto de transfer learning. Entonces ahí hay otro elemento y es que no sabemos con qué datos fue entrenado, porque nosotros no lo entrenamos, así que también hay un sesgo. Esto implica que exista la posibilidad de discriminación involuntaria dentro de las clasificaciones que hacemos. Por lo tanto, su uso, el uso de esta, digamos, tecnología, eh, si es irresponsable, imagínense las consecuencias en esferas como educación, en procesos de selección para un trabajo, o lo típico, en justicia. Me imagino que en algunos de estos ámbitos han escuchado diferentes historias que no se las voy a repetir, ¿no? Pero hay que reforzar y hay que plantearlo así directamente, que todas las predicciones
van a depender no solo del algoritmo que hemos creado o de la arquitectura de red que hemos diseñado, sino que va a depender de los datos con que fue alimentado o entrenado dicho modelo. Si los datos tienen algún tipo de sesgo, obviamente el modelo de red que vamos a implementar lo tendrá. Eso es algo inherente, inherente. Y es por eso entonces que existen algunos sesgos típicos que podemos mencionar. ¿Cuáles son estos? El dataset bias, que es cuando el conjunto de datos no representa efectivamente a algunos grupos minoritarios dentro de ese conjunto de personas sobre los cuales se va a aplicar dicho algoritmo. Eh, claro, elección, proceso de selección, eso es, estoy leyendo un comentario ahí de Magdalena. Mm, sí, pues tiene demasiado de eso. Eh, datos mal medidos o mal etiquetados, es decir, datos sucios. ¿Se acuerdan del GIO? Garbage in, garbage out. Si el proceso de limpieza, cuando entrenamos los algoritmos o estos modelos, no se realizó de forma adecuada, lo que vamos a tener es un algoritmo que en realidad solo entrega basura. Eh, Otra cosa a considerar, y es sobre todo en época de encuestas, por lo menos en Chile, dada la coyuntura, eh, ¿cuál es la muestra que tenemos? Entonces, hemos realmente creado una muestra totalmente representativa respecto al universo en donde se va a aplicar dicho modelo. Tal vez el menos importante, pero que también forma parte de los sesgos, es el propio algoritmo o el propio modelo que hemos creado. No tan solo por el entrenamiento, la calidad de los datos con que ha sido entrenado, sino que el modelo en algunos casos amplifica errores o diferencias eh, por la forma en que éste está aprendiendo. Y esto es típico cuando tenemos datos que no fueron estandarizados, por ejemplo, normalizados. em, el algoritmo en realidad entrega mayor importancia a variables que no lo son. Así que un modelo puede tener bajo estas condiciones una alta accuracy, pero va a fallar gravemente en subgrupos de personas de forma muy relevante. Eso es lo que hay que considerar. Y estos tópicos son cubiertos en ese librito que les dejé ahí. Ese es un libro, no sé si alguien lo ha leído. Eh, Armas de destrucción matemática, de Cathy O'Neill. ¿Lo conocen? ¿Lo habían visto? Cathy O'Neill aborda todos estos problemas éticos a través de una serie de ejemplos que ella logró capturar durante su vida profesional. Ella trabajaba en el mundo de la ciencia de datos. Creó Cathy O'Neill a través de su vida profesional, fue dándose cuenta de una serie de problemas que tenían estos algoritmos que se estaban implementando, y ahí están. Entonces, ustedes
van a poder recordar todas estas cosas que hoy les estoy mencionando, porque la relevancia con que podemos eh, 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 asignar, que la relevancia que podemos asignarle a los datos de entrenamiento es algo que muchas veces no se considera. Entonces hay un ejemplo, bueno, el del Departamento de Justicia, en donde casi siempre, bueno, el libro es de realidad norteamericana, por si acaso. Pero ahí hay un ejemplo que vivió ella, Katy, con, con el Departamento de Justicia, en unos tribunales en donde los algoritmos siempre daban por culpable a gente de raza negra. Y habían detención por sospecha, qué sé yo, y tenía ese sesgo. Pero hay otro también, otro caso interesante, que era un algoritmo que permitía evaluar el desempeño de los profesores. Y contaba ahí, en el libro cuenta que despidieron a una de las mejores profesoras que había tenido el Departamento de Educación de Nueva York durante varios años. Pero que el algoritmo consideró incluir el último año de trabajo en donde ella había estado a cargo de un grupo, eh, no me acuerdo qué características tenía, pero eran estudiantes que no le dedicaban mucho tiempo a sus deberes académicos. Entonces los resultados habían sido pésimos y el algoritmo había calculado una baja evaluación porque ese grupo de estudiantes había sido catalogado en el pasado como buenos estudiantes. Pero que ese año algo había sucedido y que se comportaron súper mal y los resultados fueron pésimos. Entonces, el algoritmo, según él, el responsable único era la profesora, porque los estudiantes siempre habían tenido un buen desempeño. Y en realidad había sucedido algo, ya ni me acuerdo, el libro lo leí hace como 5 años atrás. Eh, entonces, claro, ese libro cuenta ahí, como les decía, 10 más o menos, 10 situaciones en donde los algoritmos predictivos cometían una serie de faltas desde la perspectiva ética o desde el sesgo o la propia integridad de quienes habían diseñado dicho algoritmo. Como por ejemplo no incluir algunas variables relevantes en un modelo de regresión. Entonces, vamos a trabajar con el notebook correspondiente a la sesión número 4 y que ustedes ya saben, se encuentra disponible en el GitHub de nuestro taller, en, en la directorio, en la... Perdón, 5 sí, gracias, gracias, gracias. 5 en la sección de notebooks, número 3 y ahí llegamos a el notebook que están viendo. Ya, Marcelo, ¿estamos? Sí, estaba rellenando para que estén todos ya de regreso. Entonces, el notebook número 5 está diseñado para ver en acción una red del tipo CNN, una red convolucional, que es lo que acabamos de revisar en la sesión, en la parte teórica de esta sesión. El ejercicio, perdón, el demo que vamos a ver ahora está dividido en dos partes. La primera tiene énfasis en lo que llamamos el transfer learning y la segunda parte ya la van a ver.
¿Ok? Así que vamos con Transfer Learning, que es el objetivo de este notebook, que es lo que vamos a trabajar acá, es la utilización de un algoritmo que es este que está aquí, MobileNet versión 2. Como ya les decía, más de 1 millón de imágenes fue entrenado este modelo, esta red, con la posibilidad de clasificar en 1000 categorías las imágenes que ingresan a él. Así que es bastante poderoso. ¿Sí? Eh, bueno, ¿cómo trabaja el Transfer Learning? Que es lo que nos convoca. Bueno, lo primero es, ya saben ustedes, las típicas bibliotecas de este trabajo. Em, NumPy, el Matplotlib, porque vamos a hacer algunas gráficas. Pero aquí viene lo interesante, que a través de TensorFlow vamos a obtener este modelo que es el MobileNet, para evitarnos todo ese trabajo de crear una red CNN desde cero. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Así que nos vamos a traer todos estos elementos que aparecen acá cuando ejecutemos este paso. Y bueno, lo demás ahí es para hacerle un pequeño tratamiento a las imágenes con las que vamos a trabajar, ¿no? Ok. Paso 2: traer el modelo, traer la CNN tal y como está. No vamos a hacer ninguna modificación, solo traerla así, simple. Y esa red la vamos a dejar en una variable que se llama modelo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ok. En el siguiente paso, esto es algo que debemos hacer y es el tomar las imágenes con las que vamos a trabajar para hacerle un pequeño tratamiento. Básicamente se trata de dejarlas en el formato que trabaja esta red convolucional, que es el MobileNet versión 2. Así que vamos a cambiar el tamaño, vamos a definir en dónde están, qué sé yo, y los vamos a dejar en un arreglo con este formato, ¿no? Así van a quedar. Acuérdense que nosotros necesitamos solamente números. Así que hay que hacer ese tratamiento de la imagen antes de empezar a probarla. Esto es lo que permite entonces modificar esas imágenes y dejarlas tal cual como opera MobileNet versión 2. ¿Ya? En el siguiente paso vamos a subir imágenes. Y ustedes en el propio repositorio de GitHub tienen a disposición algunas imágenes. Yo se las dejé ahí algunas de muestra, la verdad es que no son muchas, son 10 imágenes, si no me equivoco, o tal vez un poquito más. Pero ustedes tienen que traer esas imágenes a este notebook, acá, tienen que traerlas. ¿Y dónde van a quedar? Como ya saben, aquí en esta carpetita que aparece en este directorio, aquí van a estar sus imágenes. Así que al ejecutar el paso 4, lo que se va a abrir básicamente es un botoncito que dice subir imágenes. Y esas imágenes van a quedar acá, en el costado izquierdo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estoy haciendo una pausa porque sé que tienen que subir las imágenes, algo que va a tomar un poco de tiempo. Así que cuéntenme, ¿lograron subir las imágenes? ¿Llegaron al paso 4? Seguimos entonces.
¿Ya? Entonces, en el paso 4 de este ejemplo que estamos revisando, hemos subido cuatro imágenes que vamos a clasificar. Vamos a ver qué tan bueno es la red o este modelo de MobileNet, que ya les dije, más de 1 millón de imágenes utilizaron para entrenarlo, y tiene 1000 categorías para clasificar. Así que esperemos que resulte bien. Vamos a ver cómo nos fue con estas tres imágenes. Entonces, para poder probar estas tres imágenes, aquí está, digamos, la parte más importante de trabajar con el Transfer Learning. Como ya les decía, ¿no? Lo primero es que estamos tomando esas imágenes y las estamos dejando en una variable. Estamos abriendo el archivo y dejándolas todas estas imágenes en un conjunto, en un vector, y dándole el formato apropiado para trabajar con MobileNet. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Luego de hacer aquello, estamos mostrando la imagen, vamos a mostrar la imagen que subimos y además en el paso siguiente, esa imagen que ya está configurada en el formato que trabaja MobileNet, vamos a hacer la predicción. Ahí está la predicción que estamos haciendo. Y el resultado de esa predicción lo vamos a dejar en una variable que se llama predicción. Y luego vamos entonces a aplicar esta, digamos, clasificación de las imágenes, así, tal cual. Como tiene 1000 categorías, el porcentaje entre 0 y 100 de probabilidad se tiene que distribuir en las 1000 categorías. Entonces, nosotros solamente estamos mostrando las tres primeras, las con mayor puntaje. Esa es lo que estamos haciendo, ¿no? Mostrando las tres primeras. A ver si dentro de las tres primeras logro clasificar algo o no. Así que vamos, ejecutamos con este ciclo, hace esta clasificación y mostramos los resultados aquí en esta línea que aparece en el código, ¿no? Entonces, la primera imagen que subí es esta, esa es la imagen, ¿cierto? Y el top 3 de predicciones, según MobileNet, es que en un 84% corresponde a bueno, esa es la categoría, Tiger Cat. ¿Ya? Un 6% a este tipo de animal y un 3% a este tipo. Así que, digamos que sí, es un gato tigre. ¿Qué pasó acá? Subimos un mote con huesillo. Rico. ¿Y qué es lo que hizo el algoritmo? Bueno, fíjense. Sí, tigre fruna. Claro. ¿Y qué es lo que hizo con el mote con huesillo? Miren cómo lo clasificó, pues piensan que es cerveza y tal vez en una de esas es un espresso. Bueno, la verdad es que aquí es donde nos damos cuenta de el último concepto que estuvimos revisando en la parte teórica y es cómo fue entrenado. Como nos damos cuenta, el algoritmo MobileNet no fue entrenado con mote con huesillo, entonces él no tiene la capacidad de determinar que pertenece a esa categoría, la imagen que hemos subido. Entonces te da lo más probable. Eh, Sesgo. Dejó fuera el mote con huesillo porque no fue entrenado con mote con huesillo, así que jamás lo va a detectar, no sabe qué es. Y de acuerdo a esas características, bueno, lo más probable es que sea un vaso de cerveza. Eh, y vamos con la otra. Acuérdense que yo subí tres.
Esta es la imagen, son dos perritos y él ha determinado que existe un 38% de que sea un perrito de esa raza o un 27% que sea de esta otra raza. Y le sigue un 6% de la siguiente raza. La verdad no sé qué raza es. ¿Será Poodle? Que fue la que obtuvo mayor... como les dije, ustedes pueden subir la imagen que tengan en su computadora para que vean el resultado con otros tipos de imágenes. No sé, tienen imágenes de bicicleta, de semáforos, de autos, de aviones. Súbanlo porque es bastante poderoso el, eh, el modelo MobileNet. Así que con 1000 categorías cubre un espectro bastante amplio de objetos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, básicamente el paso 6 hace un resumen de las predicciones, no hace más que escribir esto mismo, los resultados que acabamos de ver con las imágenes, los deja en solo texto y te dice que la imagen uno que analizó, este es el top 3 de probabilidad, la imagen 2, la imagen 3, qué sé yo. Eso es lo que hace Movilnet. Entonces, como resumen, no creamos ninguna red. CNN, ¿para qué? Si ya hay redes poderosas, hay modelos que ya están entrenados de una manera mucho más masiva de lo que nosotros podríamos hacer. Y es por eso que se utilizan en la actualidad este tipo de alternativas para cuando queremos hacer clasificaciones. Como les dije, aquí utilizamos solo uno, existen otros gratis, otros pagados, pero en definitiva los modelos están disponibles ahí y se pueden utilizar cuando quieran. Ahora, claro, podemos hacer un análisis crítico de qué es lo que pasó, qué sé yo, con todo esto eh, en, en el transfer learning, ¿sí? Eh, y si nos rehusamos a utilizar un modelo que ya fue súper recontra entrenado, hagámoslo desde cero. ¿Cómo sería hacerlo desde cero? Bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, la primera parte, lo mismo básicamente que hicimos ayer, ¿no? No es más que eso. Las bibliotecas necesarias para trabajar con TensorFlow, de la biblioteca de Keras. Vamos a subir unas imágenes. Eh, Aquí puede haber cierta complicación y por eso está esto que está aquí, ¿no? Es donde tenemos las imágenes, porque el código es un poco, digamos, estático respecto a que no tiene direcciones relativas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en este paso 2? Acuérdense que ahora estamos creando desde cero, pero hasta aquí no hemos hecho nada novedoso. En el paso 2 lo que hace es cargar las imágenes. Entonces, él asume que hay una carpeta, hay un directorio acá que se llama datos CNN. Eso. ¿Cómo se crea acá un directorio? Bueno, desde acá, pues clic secundario y ustedes pueden crear un nuevo directorio. Y ese nuevo directorio se tiene que llamar datos guión bajo CNN. ¿Y qué dice? Bueno, que ahí vamos a colocar imágenes y que van a tener este formato, ¿ya? Algo pequeñito. No es tan ambicioso lo que estamos haciendo, ¿ya? Ok, ahora, fíjense que hay un
unos subdirectorios, clase uno, clase 2, ¿ya? Clase uno, clase 2. Entonces, lo que hay que hacer es que dentro de ese directorio, datos CNN, tenemos que crear dos subdirectorios. El clic secundario sobre datos CNN, eh, nueva carpeta, y ahí nosotros vamos a escribir clase uno. Ahora, para que sea mucho más entendible, en vez de escribir clase uno, podríamos hacer que esta red, así lo hice yo, entrene con perro y gato. Entonces vamos a tener una carpeta con perros y otra carpeta con gatos. ¿Sí? Y esas son las dos clases que esta red va a aprender a reconocer, perros y gatos. Entonces ustedes tienen que escribir el nombre ahí de perros para que quede clarito que son perros y no clase uno. Este es un nombre general, ¿no? Eh, entonces, bueno, perros, ahí hay un subdirectorio y nuevamente sobre el directorio raíz que se llama datos CNN, clic secundario, nueva carpeta y vamos a escribir gatos. Y ya tenemos esa estructura. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Agregarle imágenes. Entonces vamos a cargar fotos de gatos y perros acá, en donde estamos. Así que esta celda, el paso 2 de esta red que estamos creando desde cero, la vamos entonces a alimentar con 10 fotitos de gatos y 10 fotitos de perro. Nada más, solo eso. ¿Ya? Solo eso. Así que los espero. Voy a darle un par de minutos para que hagan la carga de esas 20 imágenes que tienen que estar aquí adentro. Listo, hasta ahora no hemos hecho absolutamente nada de crear una red del tipo CNN, una red convolucional, como un clasificador. No hemos hecho nada de eso. Solamente hemos cargado las imágenes que vamos a utilizar para probar cómo sería el crear una red desde cero, es decir, que nosotros la vamos a entrenar, ¿ya? Estamos, Marcelo, súper, ya. Me escriben si es que hay alguien que quedó atrasado o atrasada. Me escriben para poder darle soporte. ¿Estamos? Bien. Vamos a lo más importante. El paso 3, que es crear nuestra red convolucional, que es lo que está diciendo acá. Entonces, lo primero es que esta red va a tener esta cantidad de clases. Él le toma el largo a la variable clases, que en este caso son dos clases, perros y gatos. No es más que eso. ¿Ya? Y aquí empieza a crear la red convolucional. ¿Qué es lo que hace primero entonces? Hacer esta transformación, ustedes ya saben, a números, ¿no? Tomando los píxeles de cada una de las imágenes. Eh, la primera capa convolucional, acuérdense, esta que va escaneando con una ventanita em, eh, las imágenes. Y acuérdense que va desde lo más grueso a lo más fino. Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar 16 filtros, es decir, 16 ventanitas. ¿Se acuerdan esas que va recorriendo? Y estas ventanitas es básicamente una matriz de 3 por 3. Eso es lo que está haciendo. Ese es el tamaño. Y como ya es costumbre, utilizamos la función de activación llamada ReLU. Luego de hacer esto, de definir cuál es el filtro que vamos a utilizar, lo que necesitamos ahora es crear el pooling, es decir, esa reducción, llevar la imagen grande, que en el ejemplo que yo les mostraba que era de 5 por 5, a una pequeñita, que en el ejemplo que les mostré que era de 3 por 3.
En este caso estamos haciendo una reducción a una de tamaño de 2x2. ¿Sí? Eh, bueno, la primera, ya saben, datos generales, características generales, los bordes, qué sé yo. Y cada vez que vamos creando más capas, bueno, más específico va a ser el reconocimiento de la imagen que está siendo procesada. Nosotros acá hemos creado una segunda red, un poco más compleja que la anterior. ¿Cómo sabemos que más compleja? Bueno, porque en vez de 16 filtros, 16 ventanitas, nosotros estamos utilizando 32 ventanitas. O sea, va a capturar más detalles aún. Más detalles, no va a ser tan general. Y en realidad, como es una red chiquitita, solo de ejemplo, la vamos a dejar en dos capas convolucionales, nada más, ¿ya? El max pooling sigue siendo de 2x2, ¿cierto? Y la activación sigue siendo ReLU. Ahí están las dos capas convolucionales, es decir, analizar la imagen. ¿Para qué? Para lograr crear una matriz con números y que dicha matriz entonces se va a transformar en un vector unidimensional a través de esta capa de aplanamiento, que la vimos en la red MLP. Y aquí empieza la red de MLP, no es más que eso. Tiene una capa inicial con 64 neuronas con activación ReLU y tiene una capa de salida, tiene una sola capa, fíjense, una sola capa de salida y tiene, perdón, una sola capa oculta y tiene una capa de salida en donde obviamente como esto se trata de probabilidad de que sea perro o que sea gato, la función de activación es la softmax. Eso es lo que hicimos acá. Esta es una red del tipo CNN. ¿Ven? Eh, Tomar la imagen, destruirla, llevarla a píxeles, por decirlo de alguna forma, eh, eh, tomar esa imagen y decirle que pase por la primera capa general, aspectos más generales de la imagen, por eso solo usamos 16 filtros y una capa un poco más precisa con 32 filtros. Eso es lo que hicimos. Y la ventanita, el tamaño de la ventanita es de 3x3. Esa es la matriz o la ventana que se va moviendo dentro de toda la imagen para ir capturando los datos esenciales. Eso es lo nuevo, nada más que eso. Y de aquí del 4 en adelante es lo mismo que hicimos ayer. Listo. Si ejecutamos esta celda, entonces hemos creado nuestra red y nos muestra un resumen de la red. Lo mismo que hicimos ayer. Bueno, esto no sirve de información nada más, pero es para tener claridad de qué es lo que hemos hecho. Listo. Vamos. Paso 4. Ahora vamos a compilar la red. Y acuérdense que existe este parámetro que es cómo vamos a optimizar. Acuérdense que existían varios tipos de optimizadores. Comúnmente utilizamos Adam. Marcelo, Profesor, me perdí. Me perdí. Eso que estaba mostrando ese texto, yo no lo puedo encontrar. ¿Dónde está? todo esto que estamos viendo Sí, acá, esa parte sí. Porque ah, yo tú estoy no en el tienes, mismo archivo. ya tú ¿A no dónde? tienes este que dice, ¿y si lo hacemos desde cero? ¿No? ¿Y en qué parte está eso? A ver. Y está al Práctica. fin. Sí, es la, refle- mira, vuelve o dale clic Tengo la nomás. reflexión final. Ya, después de reflexión final. Mira, 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 mira. Vamos a devolver. Estamos en el GitHub. Desde acá sacaste el notebook, ¿cierto? Marcelo. Sí.
Ah, no, no, pues yo lo descargué el otro día, lo actualizó hace poco. Ah, no, 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 porque es el notebook actualizado. Ah, Tú debes tener una sí, porque versión yo los antigua. descargué todos cuando empezamos Ya, el claro, curso. no, no, ya, Ya. no, 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 Entonces lo no, voy a buscar claro. allá y lo descargo de Entonces nuevo. vuelven, exacto, tal cual. Ahora sí. Sesión Ya, por eso yo 5 y dije, ahí está. tan tonto que andaba, no entendía. ¿De dónde salió todo eso? Ya, voy a ir a Ya, actualizarlo. Gracias. ya. ¿Seguimos? Ya, súper. ¿Seguimos? ¿Seguimos, seguimos, seguimos? Ok. Entonces, como les decía, están los tres parámetros que necesita para compilar el modelo. El optimizador, la función de pérdida y cuál es la métrica que va a utilizar para saber si está haciendo bien o no el trabajo. Esos son los tres, igual que ayer. Eso es exactamente lo mismo que hicimos ayer. Ok. Y lo siguiente es cuántas veces voy a ir y volver, ir y volver, ir y volver. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Eso es lo que estamos haciendo acá. Nada más que eso. ¿Ya? Y bueno, aquí esta es la parte de entrenamiento. Es decir, ya, comienza a trabajar. Eso es lo que le estamos diciendo acá. Comienza a trabajar. Así que cuando ejecuten la celda número 4 vamos a comenzar a hacer este ir y venir y hemos definido 10 épocas. Bien, entonces ya tenemos las 10 épocas. Bueno, como lo veíamos ayer, el accuracy cada vez va mejorando y la función de pérdida debería ir en retroceso. Bueno, en este caso no pasa algo muy similar a lo de ayer. Bueno, básicamente porque se trata de una red pequeñita con 10 imágenes nada más que estamos cargando. Así que tiene ida y venida. Miren, de hecho, en la última época, cuando yo entrené esta red, me dio una cura así de uno. Entonces, wow, eso. El accuracy del conjunto de datos de validación, ya no es entrenamiento ni testing, sino que es el de validación, me da 0,4 y que se mantuvo casi constante. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Estos números que están acá, sale mejor verlos en un gráfico. Así que para eso es la celda 5. No tiene nada que ver con las redes neuronales. Es básicamente graficar estos datos que están acá. Porque visualmente se ven mejor, más entendible. Ya, y así está. Los datos de entrenamiento y los datos de validación. No están los datos de test. No hemos hecho ninguna prueba. ¿Y cómo anduvo? Mire, en la función de pérdida andan relativamente parejos, tanto training como validation. Eh, por acá como que ellas tienen la misma tendencia, digamos, ¿no? Pero está bien diferente el accuracy. ¿Ok? Ya. Listo. Esto me dice que no está aprendiendo de memoria. Eso es lo que me está diciendo. De acuerdo a esta gráfica, yo digo, ah, sí, en realidad no está aprendiendo de memoria. Así que no tenemos un problema de sobreajuste, no hay overfitting. Así que nada, pues vamos, hagamos una prueba. Entonces ahora vamos a probar. En este caso, estamos tomando el conjunto de pruebas, pero lo que estamos haciendo es tomar solo una imagen, por si acaso, ¿ya? Nada más que eso. Tomamos una imagen al azar, y vamos a hacer el, el test. Entonces, si ejecuto, en el caso de la vez que yo lo ejecuté, me tomó esta imagen, que es un gato. Está en la carpeta gatos. Así que nada, pues me dice que es un gato. Pero él, la predicción fue que era un perro.
Bueno, se equivocó en este test que estamos haciendo. Pero ya sabíamos que se iba a equivocar porque fíjense que existe bastante diferencia, ¿no? Cuando entrenó, tuvo un buen rendimiento, el accuracy, de hecho, es uno en la última época, pero en los datos de entrenamiento, perdón, de validación, anduvo re mal, por si acaso. Así que sí, ya se equivocó. Ok, pero ahora no vamos a tomar una imagen de las que ya le pasamos, sino que vamos a poner imágenes nuevas, a ver cómo anda. Así que yo cargué una imagen acá, no dentro de la carpeta datos CNN, la cargué acá. Entonces, fíjense, esto yo lo voy a hacer para que ustedes lo puedan ver. Eh, Tomé una imagen eh, de un perro, por decir algo. Entonces, de ese botoncito lo cargo y me queda acá. ¿Cómo sé la ruta? Porque fíjense, yo escribí eso. ¿Cómo sé la ruta? Bueno, con los tres puntitos que están ahí, le hacen clic y le dicen copiar ruta. Entonces ahí lo copian y lo pegan acá. Así que bueno, veamos cómo anduvo la red, esta que acabamos de crear desde cero. Lo ejecutamos y ¿qué es lo que dice? Mira, tú me mandaste esta imagen, ¿sí? Y yo la clasifiqué como gato. ¿Anduvo bien? Lo hizo relativamente bien. Bueno, más que decir que este es un super modelo, que es una super red, el objetivo que tiene es ver el paso a paso para crearla desde cero. Entonces, en esta práctica, ¿qué es lo que hemos hecho? Trabajar como en realidad deberíamos hacerlo en un clasificador de imágenes, reconocimiento de imagen o visión por computadora, es a través del transfer learning. Eso fue lo primero. Pero si no nos gusta el transfer learning, sino que queremos crear nuestras propias redes convolucionales, bueno, ¿cómo se hace? Esa es la segunda parte, que es la que agregamos acá. Y así es como se crea una red desde cero. El objetivo era crear una red desde cero, más que hacer una red que pueda clasificar bien. Ustedes después con tiempo, cuando ya terminen las clases, los exámenes, hagan esto mismo, crear una red con más categorías si quieren, perros, gatos, conejos, qué sé yo, eh, y crean más capas. Ya saben cómo crear una capa convolucional. Acuérdense que partimos de un de 16 filtros y llegamos a 32. Ustedes pueden crear más. Claro, una de esas imágenes le pueden pasar. Eh, Pueden crear más capas convolucionales para que haga un buen reconocimiento de las imágenes y las logre clasificar y luego la prueba en la red. Eso, eso es mi recomendación. Pero lo más importante es que sepan cómo crear una red convolucional desde cero, pese a que el estándar es trabajar con transfer learning, es decir, ocupar redes convolucionales que ya están hechas. Ah, ya. No, a mí me resultó. Pero bueno, nada. Ya van a tener tiempo para cargar más imágenes. Yo el conjunto de datos que les pasé, no sé cuántas imágenes son como 100 perros y 100 gatos. Ujú. Así que ahí tienen para entrenar súper bien. Pero además es cuántas capas convolucionales le van a meter.
Eh, Nosotros ocupamos solamente dos convolucionales. Así que ahí usted después tome la decisión de si poner más capas convolucionales o poner más épocas. Yo puse 10 épocas. Podría colocar 20 épocas. Tal vez con eso mejora. Hola, profe. Sí, bueno, parcialmente. Lo que pasa es que estaba pensando que en este caso, entre comillas, es como fácil ver qué es lo que está haciendo el modelo porque uno puede saber fácilmente si es un perro o un gato, ¿ya? Pero me imaginaba como en otro tipo de aplicaciones de análisis de imágenes, en donde, no sé, pudiesen ser procesos celulares o algunas cosas que se dan en la astronomía, donde uno como humano visualmente no necesariamente está seguro del resultado. Entonces, yo me quedo con un poco la sensación de que no puedo creerle 100% a esta cosa. Entonces, eh, mi pregunta iba como más enfocada, ¿qué tanta información necesito pasarle, alimentarlo para entrenarlo y para tener si es que existe esa posibilidad de un 100% de Mm. certeza de que el modelo está haciendo bien la pega? Yo no podría responderte con un guarismo, básicamente. Yo tendría que decirte que sea representativo. Ese es el conjunto de datos que necesita, que sea totalmente representativo de lo que comúnmente visualizamos. Si está analizando células, bueno, me imagino que existen N posibilidades de visualizar una célula desde diferentes contextos, perspectivas, patología, etcétera, y el conjunto de datos va a tener que ser representativo de aquello. Ya, Entonces, por eso no puedo decirte cuántas necesita. ya, ok. Eso por una parte, eso por una parte. Y la otra es la arquitectura de la red, cómo la creaste, cuántas capas utilizaste, cuántos filtros, qué tipos de filtros utilizaste. Y eso es un ir y venir hasta que te sientas cómodo diciendo, sí, ahora sí que funciona. Lo siento, pero no está la respuesta que tal vez esperaba. Claro. Pero se entiende la idea. Se entiende. Ya, súper. Entonces, les voy a pedir que dediquen por la hora 20 minutos a el ejercicio práctico número 5, que es el que está acá. Ejercicio práctico número 5. Les voy a pedir 20 minutos de concentración y así dejamos los últimos 10 para hacer el cierre. ¿Les parece? Bien, entonces hemos llegado a la parte final del trabajo de hoy. Ah, bueno, ahí el profe Mella está diciendo que como es gratis, no se pueden usar más. Bueno, sí puede ser. Sí, sí, eso es. Si ahí hay un enlace que te lleva A pagar. al de pago. Sí, Ya, wow, bueno. Ya. 9,99 al mes. Ya. Yo pago Google, pero básicamente el almacenamiento, porque tengo 200 gigas, pero no sé si es por eso que no me ha reclamado en alguna ocasión, pero bueno. ¿Y Ok, pagas Gemini igual o ah, no? eh, no sé, no lo he probado. Yo nunca he usado Gemini, Ah, eres de los no, de nunca he usado GPT. Gemini. Claro, no, pero en realidad más Notebook LM. Ya, pero es que también la versión pagada de Google, que esa que pagas $20 mensuales, te da un super notebook LM. Ah, ya, ya, sí. No, yo tengo cuenta, bueno, por la universidad donde estudio. Ah, No pago, sí. Y ahí te da el súper descuento, pero es por un año.
pero bueno, se puede ir eh, actualizando. Es como cuenta de estudiante, una cosa así. Eh, Sí, en Latinoamérica las cuentas de Google Estudiantes son gratis ya, por un claro. año, full Ah, con todo. ya. Sí, bueno, así yo he ocupado Notebook LM. Y bueno, ChatGPT también. También lo ocupo. Pero Gemini no. No, 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 no. No he trabajado con Gemini. Así que nada. Bien, como les decía, hemos llegado al final de esta sesión. Estamos ya cerrando la etapa de redes convolucionales. Ayer estuvimos trabajando con MLP y para esta sesión básicamente quisiera relevar lo que estoy mostrando ahí, esa imagen, que tal vez es lo que más cuesta comprender de cómo estas redes pueden analizar una imagen, ¿no? Y este es el uso de los filtros y el pooling, que es, digamos, el corazón de las redes convolucionales. Con la práctica de hoy, ya estamos en condiciones de llegar a la sesión de mañana, en donde vamos a hacer la evaluación de cierre después de un resumen preparado para la sesión de mañana. Y el trabajo final tiene dos partes, una teórica, que es una pequeña evaluación que vamos a desarrollar para analizar un poquito ahí de la absorción de los conceptos teóricos que hemos revisado en estas 5 sesiones. Y en la parte práctica vamos a trabajar con un conjunto de datos que tiene 450 registros y 17 columnas. Hay de todo. Ahí está el diccionario de las columnas que componen este conjunto de datos y que básicamente lo que tenemos que hacer mañana es una limpieza de los datos, poder detectar datos faltantes, poder detectar los datos atípicos y hacer algunas transformaciones de variables categóricas a numéricas, ya sea con One Hot Encoder o Label Encoder, y poder entonces hacer algún tipo de predicción, ya sea con regresión o con clasificación. En el caso de hacer una regresión, vamos a predecir la nota final del estudiante y en el caso de la clasificación, es si aprueba o reprueba o si tiene riesgo o no de desertar de la carrera. Y esta misma clasificación la vamos a poder utilizar para una red neuronal, no CNN como la de hoy, sino que una MLP. Vamos a trabajar con una red pequeñita para hacer también una clasificación que ya lo señalé, puede ser utilizando la columna de aprueba o reprueba o la de deserta o persiste en la carrera. Eso es lo que tenemos preparado para mañana. El trabajo igual, yo sé que ustedes no, no lo consideran como un beneficio, pero se puede trabajar en pareja eh, para entregar un notebook representativo de los dos participantes. Así que eso es lo que hemos planificado para mañana. Eh, por ahora no tengo mucho más
que decir, sino que darle las gracias a ustedes que son los que se mantienen hasta el finalizar cada una de estas sesiones. Así que quedo a su disposición. Ahí ustedes me preguntaron por el correo ayer. Si quieren hacerme alguna consulta, ahí están todos los medios de comunicación disponibles para lo que necesiten y, y espero que lo que hemos revisado en estas 5 sesiones sea de su utilidad, que puedan aplicarlo no tan solo en el transmitir el conocimiento haciendo clases, sino que poder analizar datos cotidianos eh, con los que siempre están ahí interactuando, ya sea con las notas de sus estudiantes, con datos de otro tipo de la vida real y así vean que tanto los algoritmos de Machine Learning como los de Deep Learning pueden ser útiles para desafíos que el día a día les pone por delante en sus carreras. Si hay alguna duda o consulta, estoy aquí disponible y si no, nos estaríamos viendo mañana en el mismo horario y mismo canal para el taller de cierre.